El mensaje que el Señor puso en mi corazón compartir el día de hoy lleva precisamente por nombre Vive lleno de gozo. Vive lleno de gozo, porque en medio de todas las circunstancias nosotros debemos de tener muy claro que hay una luz, que es la luz del Señor, que alumbra a todos los hombres. Muchos no lo quieren reconocer, muchos no lo quieren ver, muchos no lo aceptan y por eso siguen en esa circunstancia de tinieblas, de abandono, de soledad, de depresión y de una serie de circunstancias que pues estamos viviendo. Vamos a utilizar como base del mensaje el día de hoy en el libro de Nehemías, el capítulo 8. Nehemías 8, y vamos a iniciar en el versículo 1. Dice así, vamos a leer primeramente del 1 al 13 para introducir el tema. Nehemías 8, del 1 al 13. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadanza, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová grandemente, y todo el pueblo respondió, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Cacub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la escritura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Bueno, aquí vemos cómo Nehemías, encabezando ahora como gobernador de esta porción a un grupo de levitas y al sacerdote también que era escriba Estrías, quienes además de muy bonitos nombres como acabamos de ver, pues estaban entregados a servir al Señor, que era algo muy importante y algo que había hecho falta en Israel por muchos años, ¿no? Israel se había alejado de Dios tiempo atrás, mucho tiempo atrás, y como consecuencia de esto vino una dura disciplina para ellos, fueron derrotados y llevados cautivos, también por un rey que tenía un nombre muy bonito, Nabucodonosor, y fueron llevados a Babilonia. Durante 70 años estuvieron cautivos allá, hasta que el rey Ciro de Persia, que ya había conquistado Persia, Babilonia, permitió que Esdras viniera primeramente a reconstruir los muros
Esdras, que hacía sus funciones de copero, él regresó con cartas del rey para construir de nuevo el muro y la casa de Dios, pero tiempo después, Nehemías, que todavía permanecía por allá, escuchó que el pueblo vivía muy triste, muy atormentado, que vivían en una pobreza extrema, porque eran agobiados por las personas que los gobernaban y había mucha pobreza, no tenían para comer, entonces vivían en una circunstancia muy triste, pero sobre todo espiritualmente muy triste, alejados del Señor. Entonces logró que Ciro lo nombrara el gobernador de esa región. Entonces va, y también con la instrucción de él, pues de seguir restituyendo la vida de Israel en general, empezando por el muro, posteriormente por el templo y particularmente por sus vidas. Pero Israel había estado lejos de Dios durante muchos años, lejos de la devoción del Señor. Habían incluso olvidado las Sagradas Escrituras, y esto, como vemos en la palabra de Dios, trajo grandes consecuencias terribles a sus vidas, para ellos y también para sus familias, que los llevaron a vivir en la más extrema pobreza, principalmente pobreza espiritual y también pobreza material. Y al estar Nehemías edificando con sus hombres, se da cuenta de esta situación, porque el pueblo empieza a murmurar y a quejarse, y entonces empieza a indagar y se da cuenta que están viviendo una situación terrible. Y entonces le es muy claro a él que lo que la gente necesita es regresar a los caminos del Señor. Y entonces manda traer el libro de la ley, las Sagradas Escrituras que estaban empolvadas, olvidadas, y que ya Esdras había recuperado, pero faltaba una decisión y una autoridad, yo creo, como la de Nehemías ahora como gobernador, para reunir a todo el pueblo. Y en ese contexto nos encontramos con este pasaje que estamos viendo, en donde en el versículo 10 declara: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Sí, pero ese gozo, ¿cómo lo obtenemos? ¿Dónde está? No lo estamos viviendo actualmente y no lo hemos vivido en los últimos 70 años. ¿Pero cuál es la razón? Bueno, se los empieza a mostrar al estar escuchando la palabra de Dios. Por eso vamos a ver el día de hoy. Para vivir lleno de gozo, debes en primer lugar entender que el verdadero gozo solo viene de Dios. La gente se distrae acumulando riquezas, comprando cosas. Hay gente que dice que ir de shopping es lo que les relaja, ¿no? Sobre todo mujeres. Y piensan que en eso hay felicidad. No hay felicidad. Termina la gente decepcionándose y queriendo más y más y más. La gente busca la felicidad con otras personas. La gente busca la felicidad en fiestas de muy diversas maneras, pero no encuentran la felicidad, mucho menos el gozo. Porque el verdadero gozo está solo en el Señor, proviene de Él. Y Nehemías hace ver al pueblo que todo lo que les está sucediendo es a causa de su rebeldía contra Dios. Es el resultado de haberse alejado del Señor, primeramente siendo derrotados por los babilonios y destruido el templo que fue construido para el Señor, y sin haberlo entendido se fueron alejando cada vez más y más y más de Dios. Tú que nos escuchas y que no has hecho una decisión por el Señor, tienes que entender que para tener una vida de verdadero gozo, debes recibir a Cristo en tu corazón. El gozo está en Dios, el verdadero gozo, y no está en ningún otro lugar. El Salmo 51:12 nos dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vemos cómo el gozo verdadero comienza entonces con la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Sin ella no existe el gozo. Cuando una persona nace de nuevo, el gozo brota del corazón. Dios es la única fuente de gozo verdadero. Y es lo primero que debe de entender una persona que no conoce a Jesucristo y que quiere vivir una vida realmente gozosa delante del Señor.
También nos dice el Salmo 16, en su versículo 11, me mostrarán la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nuevamente la declaración que hace el Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. No es simple felicidad, no es simple alegría, no es algo pasajero, es algo permanente, la plenitud del gozo de Dios, delicias para siempre. Fíjense qué interesante lo que el Señor nos muestra en su palabra. El gozo no se encuentra entonces en las cosas materiales, ni en los placeres temporales, sino en la presencia de Dios en la vida de las personas obrando. El gozo entonces es un resultado de la comunión íntima con Dios, y esa solo se logra por medio de Jesucristo. Entonces, si tú que nos estás escuchando no te has arrepentido y no has pedido perdón por tus pecados a Dios pidiéndole que Jesús entre en tu vida como tu Señor y Salvador, no podrás experimentar este gozo del que estamos hablando. Este mensaje es más para ti que para nadie más. Sin embargo, si lo desoyes, continuarás en esa vida de miseria por la que estás pasando. En cada ocasión que podemos, en cada predicación que damos, en cada persona que conocemos, insistimos en que las personas conozcan al Señor porque sabemos la condición por la que están pasando, porque nosotros pasamos por ahí. Hay gente que dice, ustedes se creen diferentes, se creen muy perfectos. ¿Tú te crees muy perfecto porque conoces de la Biblia? No, porque conozco de la Biblia, sé que soy totalmente imperfecto y que dependo del Señor y que un día estuve como estás tú y que tú también puedes salir adelante de tu vida en la que estás. Sin embargo, este tema del gozo, también a personas que conocemos al Señor, podemos estar en una situación no gozosa, digamos, en nuestra vida diaria. En la historia que estamos viendo del libro de Nehemías, tenemos al pueblo que una vez adoró a Dios, ahora totalmente apartado de él. Un pueblo que había sido educado siempre para servir a Dios, para adorarle a él, para depender de él, que sus ancestros habían visto grandes milagros y que ellos los conocían porque se los enseñaban, se apartaron de Dios. E incluso se fueron a adorar a dioses contrarios al Señor, propios de los pueblos que los estaban dominando y los que estaban alrededor. Y esto es algo que desgraciadamente también vemos en nuestros días. Vemos a personas que escucharon alguna vez del Señor, que vimos que manifestaban hacer una decisión por el Señor, tal vez que un tiempo estuvieron aquí con nosotros y de repente se alejan y andan en pos de otras cosas, buscando la alegría y la razón de ser de su vida en cosas que no tienen nada que ver. Y entonces cualquier cosa que quite al Señor del centro de la adoración se convierte en diferentes dioses. O personas que acuden a la reunión dominical y escuchan la palabra de Dios, pero que muy rápidamente la olvidan. Y ahorita Héctor nos comentaba de eso. Decía, pongan atención a la palabra de Dios y hagamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo enfatizó, es muy importante. Y sí, es muy importante. Yo diría que es vital para todos nosotros. Podemos olvidar durante la semana al Señor adorando otras cosas. El Dios trabajo, el Dios dinero, el Dios relaciones sociales, el Dios televisión, el Dios internet con todas sus variables. Llámese como sea, cualquier cosa que nos aparte de Dios se constituye un objeto de adoración porque lo preferimos antes que pasar tiempo con el Señor. El verdadero gozo está en pasar tiempo con el Señor, no por lo que Él va a darnos, no por lo que esperamos en Él, ni siquiera por todo que podemos estar recordando, todo lo que nos ha dado anteriormente y dónde nos ha sacado. Simplemente el estar en comunión íntima con el Señor trae gozo a nuestras vidas. El gozo, el Señor lo produce al estar en compañerismo con Él. El Salmo nos decía, el 51, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, vuélveme el gozo. Está hablando de que sí, en la salvación del Señor está el gozo, pero Él lo perdió.
Lo perdió por distracción, lo perdió por lo que fuera, y le está diciendo, vuélveme ese gozo que un día tuve, ese gozo que cada uno de nosotros experimentamos, al menos el día que entregamos nuestro corazón al Señor. Ese gozo es el que debe de permanecer siempre en nosotros. Y si no está ese gozo en tu vida, es porque tienes problemas espirituales, es porque hay pecados en tu vida o es porque te has apartado del Señor. Ese gozo debe ser la constante en la vida del creyente. Vuélveme el gozo que un día experimenté cuando fui salvado de la perdición, gracias a tu Hijo Jesús. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy presente que la comunión íntima con el Señor es la que produce gozo y que nosotros tenemos ese privilegio por medio de Jesucristo de poder tener esta comunión permanente con el Señor. Y esto le había pasado a Israel. Israel se había alejado del Señor y habían perdido el gozo de la salvación. Y entonces se convierte en un círculo vicioso y cada vez caen más y más y más y más y más y terminan nuevamente siendo esclavos primero de otros dioses y luego esclavos de los que los rodean y luego pierden sus propiedades. Y pueden leer ustedes la historia ahí en el libro de Esdras y posteriormente de Nehemías también, de la deplorable condición que tenía Israel en este momento. Pero también vimos en el Salmo 16, el 11, que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. La declaración de que en la presencia de Dios es donde hay la plenitud, en donde nos podemos sentir plenos, independientemente de cualquier circunstancia, independientemente de para dónde vaya el mundo, independientemente de cualquier situación, nosotros podemos estar plenos en el Señor. Pero también nos dice en la primera parte, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cómo nos muestra el Señor la senda de la vida? ¿Cómo nos muestra el Señor los caminos por los que debemos andar? Podemos conocer y aprender los caminos que el Señor tiene para nosotros en las Sagradas Escrituras. Por eso, en segundo lugar, veremos que para vivir lleno de gozo debes conocer la palabra de Dios. Debes conocer la palabra de Dios. ¿Cómo inicia la restauración de Israel, Nehemías? Voy a leer de nuevo el pasaje. Dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre, unánimes, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces trajeron el libro delante de la congregación, y dice, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. Dependiendo de la época del año, estamos hablando de entre 6 u 8 horas. Que está él leyendo la palabra de Dios, el sacerdote Esdras, y el pueblo atento escuchando. ¿No? Y a veces nosotros ya 45 minutos, 1 hora se nos hace mucho de predicación, ¿no? Ya nos indigestamos, ya no. Digo, hay quienes nos paramos, incluido yo, por situaciones físicas, pero ya de repente estamos desesperados, ¿no? Porque ya está tardando mucho la predicación. Entonces a mí me es de exhortación el tiempo que le dedican, o sea, literal mediodía están escuchando con atención la palabra de Dios. Y dice que Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Se juntó todo el pueblo unido y estuvieron atentos, unánimes, escuchando la palabra de Dios. Y realmente pues me es de mucha bendición es esa devoción que encontraron. Ciertamente venían de un desierto, ¿no? Venían de una situación sumamente complicada en sus vidas, pero resaltó en ellos el anhelo de escuchar verdaderamente al Señor, de dónde se habían alejado. El Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y aquí vemos un pueblo sediento de escuchar la palabra de Dios, sediento de escuchar a Dios, ansioso, anhelante de querer escuchar lo que el Señor tenía para ellos, algo que durante muchos años no habían hecho. En una ocasión escuché un audio de un bramido de un ciervo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es impresionante.
es un ruido muy, 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 muy fuerte el que hacen, o sea, y es una especie de lamento que se oye hasta muy triste, ¿no? Por eso esta ilustración es interesante. Como el ciervo brava por corrientes de aguas, así clama por ti el alma mía. Y ese debe de ser también nuestro anhelo. Cada vez que nos acercamos a leer las Sagradas Escrituras, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, tiene que haber un anhelo, como siervos sedientos clamando por agua y poniendo la atención al 100% de lo que el Señor nos está mostrando y viendo qué aplica para mí, como nos decía Héctor. Porque es fácil que digamos, yo creo que eso, mi esposa le falta eso. ¿Oíste lo que dijo? Eso deberías de estar haciendo tú en tu vida. No, mi hijo, mi hija, los compañeros. O sea, rápido encontramos acomodo para otras personas. Pero somos nosotros los que podemos ser edificados y los que podemos gozarnos cuando entendemos que el Señor nos está hablando en lo personal. Porque el mensaje que nosotros preparamos y la preparación que tenemos es principalmente orar al Señor para que lo que se comparta sea lo que Él quiere, lo que sea su voluntad. Es un mensaje diferente para cada quien. Y a veces alguien nos pregunta al final de la reunión, oye, este punto en particular me fue de mucha bendición y no era el punto central, es más, ni siquiera lo hemos considerado nosotros como el punto principal, pero a alguien le fue de bendición. O sea, finalmente el Señor utiliza los medios para hablar en lo personal. Y realmente esto debe producir gozo en nuestros corazones, que el Señor esté tomándose todas las molestias para darnos un mensaje en lo personal. Realmente es algo que debemos nosotros valorar, y nosotros hemos tenido durante muchos años muchísima doctrina bíblica y todavía la tenemos ahora grabada y la podemos repasar y podemos estar aprendiendo cada vez más, porque cada vez que oímos una predicación también encontramos algo que no habíamos visto y que es de mucha bendición también. Pues ellos estuvieron mediodía atentos y todavía al día siguiente regresaron a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué produjo la palabra de Dios en sus vidas? ¿Qué produjo? La palabra de Dios produjo en ellos una claridad del pecado que ve en sus vidas y produjo arrepentimiento. Y entonces viene un renovado deseo de comunión con el Señor. Dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y cuando nosotros estamos atendiendo la palabra de Dios con esa devoción, evidentemente el Señor va a hablar a nuestras vidas. Y si hay situaciones que tengamos que cambiar, el Señor nos las va a señalar. Y si hay un corazón humilde, contrito y humillado delante del Señor escuchándolos, ese corazón se va a arrepentir de los pecados y va a buscar de nuevo la comunión con el Señor. Eso es lo que le está ocurriendo aquí al pueblo de Israel. Jeremías 15:16 lo ilustra de una manera interesante. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría del corazón. La palabra de Dios es el alimento del alma. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Trae luz, trae dirección, trae gozo, en resumen, al corazón. Es importante que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Si quieres gozo en tu corazón, no descuides la lectura bíblica. Léela, créela, vívela. Compártela con otros creyentes. Compártela con personas que no lo conocen. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, está ahí a nuestra entera disposición para nuestro gozo, para nuestro deleite. Y que nosotros al leerla podamos experimentar esa comunión con el Señor. El libro de Nehemías continúa diciéndonos en el versículo 9 de nuestro pasaje. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Se quebrantaron al escuchar su condición delante del Señor. Pero vino arrepentimiento. Si escuchas con atención y con un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios en tu vida, esta va a traer tu convicción de pecado y te va a señalar con mucha claridad aquello de lo cual debes arrepentirte y de aquello que le debes entregar a Él. Al escuchar la palabra de Dios, el pueblo quedó muy claro que habían sido infieles,
que todo lo que le sucedía era un resultado de esto, de infidelidad en la que ellos se habían caído. Y llenos de arrepentimiento lloraban, llenos, se desbordaban en el llanto. La palabra de Dios trae convicción de pecado. Pero una vez que uno se arrepiente, que pide perdón al Señor, inmediatamente el Señor nos restaura. No pasan los 70 años que ellos tuvieron alejados del Señor o lo que nosotros hayamos estado alejados del Señor. El Señor nos restaura inmediatamente. Y ellos pudieron entonces experimentar también el gozo de la restauración espiritual en sus vidas. El gozo es un fruto de la comunión con Dios. Es un resultado de la comunión con Dios. Solo teniendo una buena comunión con el Señor y permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, producirá esos frutos en ti. Como nos dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo obrando en las vidas de las personas. El gozo verdadero, entonces, no se produce humanamente. No se produce por las circunstancias, por las cosas, por lo que tengamos, por lo que dejemos de tener, por los planes del futuro. No se produce humanamente. El gozo es un fruto del Espíritu Santo trabajando en la vida de los creyentes. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y cuando nosotros meditamos en la palabra y la guardamos en nuestro corazón, estamos fortaleciéndonos espiritualmente. Y una evidencia de madurez espiritual es cuando la persona puede pasar por gozo, por circunstancias complicadas y sin embargo seguir gozando de la comunión con el Señor. Para vivir con gozo, lleno de gozo, debes en tercer lugar hacer la voluntad de Dios. Ya entendimos la palabra de Dios, ya sabemos lo que Dios quiere. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, y no me dejarán mentir, nos trae gozo. Cuando nosotros estamos seguros de que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, hay paz en nuestro corazón y hay gozo, independientemente de qué sea aquello que estamos compartiendo. Pero el Señor trae gozo y trae esa convicción cada vez que nosotros estamos haciendo su palabra. Juan 15, 10 y 11 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Pero fíjense cómo el Señor Jesús conecta el gozo con la obediencia. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. La palabra de Dios que el Señor la habló a sus discípulos y que nosotros la tenemos escrita, está ahí para nuestro gozo, entre muchas otras cosas, porque nos enseña, porque podemos aprender del pecado de otros, porque podemos tener un crecimiento espiritual muy importante cuando nosotros la estamos leyendo, estamos aprendiendo de ella, pero entre otras cosas está para nuestro gozo. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Él viene por nosotros, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que independientemente de las circunstancias que estemos viviendo de salud, que pudiera parecer que estamos al borde de la muerte y que mucha gente podría estar muy triste por esa situación, nosotros estamos gozosos porque sabemos que estamos más próximos de nuestra comunión con el Señor. Y eso es donde lo vimos, en la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita para nuestro gozo. Claro, también para que nosotros la obedezcamos y andemos en santidad y andemos en los caminos del Señor, cumplamos su plan en nuestra vida, la compartamos con otras personas, pero en todo ello hay gozo. Sin embargo, el pecado apaga el gozo y debemos de entender que la obediencia alimenta el gozo en el corazón de los creyentes. Dice, para que mi gozo esté con ustedes, el gozo del Señor. Ese gozo por el que muchas veces nuestro corazón ha bramado como el ciervo sediento por las aguas. ¿Quién puede decir que no ha pasado días y noches de dificultad, de tristeza, de desolación, de necesitar realmente
el consuelo del Señor y darse cuenta, o al menos me sucede a mí, que esto es resultado de las malas decisiones que tomamos en relación al Señor. Y esta convicción me permite regresar a Él. Pero sí me identifico cuando dice, como el siervo brama por las aguas, y realmente la otra vez enfatizaba una situación, Héctor, cuando decía, sí, nosotros oramos al Señor, pero clamar a Dios es producto de un corazón sediento, un corazón de veras deseoso de que las cosas sucedan. Clamar al Señor es estar plenamente humillados delante de Él, con un enorme deseo de que se haga su voluntad. Debemos clamar a Dios. Eso es importante para nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios va a traer gozo a nuestro corazón, aun cuando pasemos por circunstancias difíciles, que tal vez a otros los haga sentirse miserables, para nosotros van a ser de gozo. En Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vamos a encontrar que aún las circunstancias más difíciles nos traen un aprendizaje, nos traen una esperanza y un mensaje del Señor, sabiendo que la tribulación por la que estamos pasando, dice, produce paciencia, y esa paciencia produce prueba, pero la prueba produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No importan las circunstancias, nosotros podemos estar gozándonos en el Señor siempre, permanentemente. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, más aún, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces nosotros como creyentes somos rechazados socialmente, o somos rechazados por la familia, o de repente alguien de nuestros amigos ya no se quiere juntar con nosotros porque ya cambiamos. Hay quien dice en otros lugares, no lo he escuchado tanto aquí, pero en otros lugares, es que cambiaste de religión. Pues no tenía ninguna, no sé dónde cambié, pero aparte no voy a ninguna religión. O sea, yo tengo una comunión con el Señor. El caso es que nosotros, al encontrarnos en diferentes pruebas, podemos tener ese gozo. Y dice Santiago, que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Estas circunstancias de las que estamos hablando, pues son pequeñas pruebas. Ay, me dejó de hablar. Ay, ya no se quieren juntar conmigo. Son pequeñas pruebas. Pero aquí de las pruebas que está hablando las Sagradas Escrituras, pues se refiere a pruebas de estar en riesgo la vida, de perder la vida, de perder a toda la familia, etcétera. Situaciones realmente complicadas. Y dice, tengan eso como sumo gozo. El gozo en el Señor nos permite estas pruebas por medio de las cuales podemos crecer. Aún los momentos más difíciles podemos enfrentarlos con mucho gozo si tienes una buena comunión con el Señor. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos ayuda siempre. Nehemías lo dijo con toda claridad a Israel en el versículo 8 de este pasaje del capítulo, en el versículo 10 de nuestro pasaje basado en el capítulo 8. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué más queremos que la fuerza del Señor? Cualquier situación entonces por la que pasemos, que pensemos que, ay, qué triste es esta situación. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Debemos recordar siempre que hay alguna razón por la cual el Señor está permitiendo eso en nuestra vida. Vemos cómo Israel lloraba al oír la palabra de Dios. Ellos habían fallado, pero Dios les estaba ofreciendo por medio de su palabra la restauración. Y entendieron. Y entonces podemos nosotros ver, no importa la circunstancia por la que estemos, no importa qué tan alejados hayamos estado del Señor, porque a veces pensamos que
estamos muy alejados del Señor, he caído una y he caído otra vez y esta situación siempre me ha sido de tropiezo que no puedo derrotarla. Mientras no estés entregado 100% al Señor, mientras no le permitas el control al 100% al Señor, habrá situaciones que te derroten. Pero es importante que sepas que aún en esas circunstancias hay un propósito en Dios. Y el gozo del Señor te acompañará. Y vez tras vez debemos estar humillados delante de Dios, pidiéndole perdón si es que nos hemos apartado y disfrutando del compañerismo con Él. Este es un gozo inexplicable, pero es un gozo real que nos permite estar firmes. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Cuando entendemos el mundo por medio de la palabra de Dios, no hay circunstancias que puedan quitarnos del gozo del Señor. Por eso podemos vivir una vida de gozo infinito. Es un gozo absoluto. Por eso, para vivir lleno de gozo, debes, en cuarto lugar, mantenerte siempre en comunión con Dios. Este es un continuum que debe permanecer siempre en comunión con Dios. Porque el Señor siempre está dispuesto a acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida. Pero debemos voluntariamente entregarnos a Él, voluntariamente buscar la comunión con Él, voluntariamente estar cada día pensando en su palabra, aplicando su palabra a nuestras vidas. No permitas que las circunstancias que rodean tu vida te dominen. A veces escuchamos testimonios de tristeza, escuchamos testimonios de desolación, escuchamos testimonios que nos hacen pensar que hay derrota espiritual en la vida de las personas. Pero también escuchamos testimonios como el de Andrea, por ejemplo, que es una jovencita que ha sufrido muchas situaciones complejas en su vida y que manifiesta un gozo en el Señor. Y eso nos es de bendición. Una niña de su edad que haya pasado por lo que ella está pasando, desde la situación de su mamá, desde todo lo que ha vivido, pues podría estar enojada con la vida, peleada con todo mundo, no sé, reclamando. Los criminales se justifican mucho con eso, es que tuve una infancia muy difícil, por eso yo mato a medio mundo. O sea, podría estar pasando, y la niña está gozosa en el Señor. Y realmente eso es de bendición. Y lo hemos visto en muchos casos. Personas enfermas en nuestra congregación que están pasando esa circunstancia con gozo. Y esos testimonios son de bendición para todos, porque vemos cómo el Señor obra en los corazones de aquellos que realmente desean hacer su voluntad y tener una comunión íntima con Él limpia. Es de bendición para todos. Romanos 14:7 nos dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mientras nosotros nos mantengamos tomados de la mano del Señor, podemos estar firmes en su reino, disfrutar las riquezas de su reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es entonces el Espíritu Santo, su presencia en nuestras vidas, lo que produce nuestro gozo. Es un gozo que no se puede fabricar, es un gozo que es producto de algo, del Espíritu Santo. Mantenernos llenos entonces del Señor, mantenernos firmes en su palabra, mantenernos controlados por su Santo Espíritu por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de una vida rendida plenamente a Dios. Eso es lo que va a traer gozo a nuestras vidas. ¿Saben qué? Cuando esto suceda, su vida será de bendición y de gozo también para otros creyentes y otras personas. Y será un testimonio vivo de lo que Dios produce, y otras personas querrán también conocer a ese Dios del cual a veces les hablamos, pero que no ven en nuestra vida o que no lo están percibiendo con la claridad que debiera ser. El Señor entonces quiere que siempre estemos gozosos, y tú debes darte cuenta de esto cuando por alguna razón hay algún atisbo de tristeza, hay algún atisbo de desesperación, hay algún atisbo de queja, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ten muy presente que el Señor tiene control de todas las cosas y que Él te ama y que Él está permitiendo esto en tu vida por alguna razón.
por algún crecimiento personal o porque tiene algo mejor para ti más adelante. Confía en Dios, entrégate al Señor, confía plenamente en sus promesas y entonces podrás pasar cualquier circunstancia, por difícil que sea, en la comunión del Señor tomado de su mano. Como cuando atraviesas un desierto difícil como el pueblo de Israel, que estuvo durante 40 años en las condiciones más difíciles, siendo sustentados por el Señor. Nada les faltó, nunca se enfermaron, nunca cambiaron siquiera de ropa, nunca les faltó el alimento, nunca les faltó la protección contra el sol, ni les faltó la lumbrera en las noches para que pudieran saber por dónde caminar. Cuando estamos en comunión íntima con el Señor, cualquier circunstancia la podemos vencer. Y debes preguntarte, ¿has perdido el gozo del Señor? Vuelve a la presencia de Dios. Humíllate delante de Él. Arrepiéntete. Hay algo en tu vida que está estorbando que el gozo del Señor se produzca en ella. Clama a Él. Clama a Él en oración. En lo íntimo de tu cuarto. En el lugar más alejado. Clama al Señor. Señor, ¿por qué no estoy teniendo gozo en mi vida? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué me está dominando esto? Y te vas a dar cuenta que el Señor te va a mostrar aquello que debes cambiar en tu vida, porque definitivamente hay algo que debes cambiar en tu vida en estas circunstancias. ¿Estás en una prueba? Pídele fuerza al Señor. El gozo del Señor es el que te sostendrá más allá de toda lógica humana, más allá de lo que puedan decir los doctores, más allá de lo que puede decir un psicólogo, un psiquiatra, cualquier persona. Se queda muy corta interpretando el por qué un creyente puede vivir en pleno gozo a pesar de circunstancias difíciles. El Señor nos exhorta a vivir en una comunión perfecta con Él. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo debemos nosotros gozarnos en el Señor? Siempre. Filipenses 4:4 nos lo recuerda. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos siempre. No el domingo, no cuando cantamos, no la parte de los cantos es lo que me gusta y me regocijo, o la parte, siempre debemos regocijarnos en el Señor. No un momento, no unos días, siempre. Mantengamos entonces una vida de comunión con el Señor, libre de pecado. Enfaticemos este hecho en nuestra vida. Tenemos que mantenernos libres de pecados. Revisemos nuestra vida permanentemente, periódicamente, para que podamos estar seguros de que estamos en la voluntad del Señor y el gozo de Él se hará una realidad permanente en nuestras vidas. Y si lo hacemos, entonces podremos cantar como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya más vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Pues gracias a Dios por su palabra y esperamos que la gracia y el gozo del Señor abunde en la vida de cada uno de ustedes y también en la de sus familias.